En la actualidad ocurren muchos acontecimientos de interés que pueden convertirse en noticia. En estas imágenes podemos ver algunos de esos acontecimientos relacionados con accidentalidad o movilidad en una ciudad, desastres, problemas ambientales por vertimiento de sustancias nocivas contra el medio ambiente, desastres en las laderas de Medellín, criminalidad o orden público. Todos esos acontecimientos pueden ser de interés público. Para poder construir una noticia a partir de lo que un periodista observa, recordemos que debe acercarse al hecho respondiendo 6 o 7 preguntas. En este caso, tomemos esta imagen relacionada con la contaminación del río Medellín. Es una imagen de Caracol Noticias. Haciendo un ejercicio de creatividad, podríamos inventar un titular para este acontecimiento. Podría ser: residuos tóxicos llegan al río Medellín. La primera pregunta que se responde con este titular es: ¿qué pasó? Y la respuesta es que residuos tóxicos llegan al río Medellín. Pero la noticia está incompleta. Siguen pendientes las otras preguntas. Recordémoslas. ¿Qué pasó? Ahora podríamos devolvernos a la siguiente pregunta. Bueno, si eso pasó, ¿quién es el responsable? Podríamos inventar un responsable sin leer la noticia o sin investigar el acontecimiento. Plantas de producción química e industrial lanzan residuos tóxicos después de una producción a gran escala. La noticia sigue incompleta porque no se ha respondido a las preguntas básicas de la noticia. Ya respondimos qué pasó, qué residuos tóxicos llegan al río Medellín. Ya respondimos quién, qué plantas de producción química vierten esos residuos al río. Ahora podríamos responder dónde ocurrió. Aunque se dice el río Medellín, tendríamos que especificar en qué tramo del río Medellín ocurre esto. Entonces, al investigar, nos damos cuenta que esos residuos fueron arrojados a la altura de la estación Poblado, exactamente donde está ubicada la planta de producción de químicos de Quimigas, un nombre hipotético. ¿Cuándo fue? Entonces, aunque nos dimos cuenta, el periodista se dio cuenta que fue, por ejemplo, el 2 de octubre, tendríamos que investigar desde cuándo están vertiendo, contaminando el río. Entonces, al investigar desde cuándo, el periodista se da cuenta que fue desde las 12 de la noche del 2 de octubre. ¿Cómo? Entonces, al investigar, para responder esta pregunta, la respuesta podría ser: empleados de la fábrica conectaron mangueras a los tanques de desecho y las llevaron hacia los desagües del río Medellín. ¿Por cuánto tiempo se dio el efecto de esta contaminación en el río? Entonces, al investigar también podríamos establecer que la coloración del río duró por 3 días o 4 días. Ahora, una pregunta muy importante aquí es: ¿por qué sucedió esto? Si se hace una profunda investigación, podría establecerse que
fue por negligencia, que no les importó contaminar el río, o fue por un accidente, pero de acuerdo a la pregunta que respondimos ahorita de qué pasó, ¿sí? O cómo pasó, anotamos que fue por negligencia, porque unos empleados de la fábrica conectaron unas mangueras de los tanques de desecho y las conectaron al desagüe de residuos. Esa es la forma de construir una noticia, pero una noticia se construye basado en la investigación. En este caso lo hicimos hipotetizando o imaginando la explicación a las diferentes preguntas. Un ejercicio interesante es tomar imágenes, imaginar lo que sucedió y construir la noticia de acuerdo a las respuestas posibles a las 6 o 7 preguntas del periodismo o de la noticia. Vamos a tomar una noticia real de estas. Entonces, vamos a tomar la del colombiano para verificar a ver qué tan lejos estábamos de la información real. Entonces le damos clic acá, le damos ver y nos va a remitir al artículo de Caracol Noticias. Entonces, comparamos el titular anteriormente inventado en el ejercicio y recordamos que dijimos que era residuos tóxicos llegan al río Medellín. El titular real es nuevamente el río Medellín se tiñó de rojo. Entonces aquí nos da una información importante que no es primera vez que sucede. Visto el titular, pasamos a indagar las 6 preguntas o 7 preguntas de la noticia. Dice, las sanciones a empresas que han teñido el río Medellín con varias coloraciones no han sido suficientes para frenarlas. En la mañana del sábado, aquí respondemos a la pregunta ¿cuándo? En los municipios de Sabaneta, Envigado y Itagüí, aquí se responde a la pregunta ¿dónde? Varias personas reportaron una coloración rojiza. Vamos aquí al siguiente párrafo. Aunque no se sabe de dónde provenían, el área metropolitana, que es la autoridad ambiental, investiga lo sucedido. Entonces nosotros nos imaginamos que eran de unas fábricas a la altura de la estación Poblado, pero la investigación real dice que no se estableció de dónde provenían dichas sustancias. Dice, aquí cita una fuente de información, que es la que ayuda a responder las preguntas del periodismo. Dice, Ana Milena Joya, subdirectora ambiental de esta entidad. ¿De cuál entidad? De la que mencionamos ahorita, Área Metropolitana del Valle de Aburrá. ¿Qué dijo Ana Milena? Indicó que al parecer provenían de 4 empresas textileras ubicadas en el sur del Valle de Aburrá e indicó que esta jurisdicción está a cargo de Corantioquia. ¿Qué está diciendo aquí? Está respondiendo a la pregunta ¿cómo sucedieron los hechos? ¿Y quiénes estaban implicados? ¿Cómo? Que los líquidos o las tintas provenían de 4 empresas textileras. Habría que investigar qué empresas textileras, el nombre concreto, están ubicadas aquí. Área Metropolitana recordó que existe una normatividad que prohíbe teñir el afluente y a quienes incumplan la norma les toca pagar costosas multas económicas. Vamos acá. Dice, en el último año, 5 empresas han sido sancionadas por contaminar el río Medellín. La noticia no nos dio pistas de el por qué, o sea, no nos dio información acerca de la pregunta por qué lanzaron esas tintas al río Medellín. Quiere decir entonces que una noticia
queda es como inconclusa al no responder estas preguntas. Por eso se inventa otro género periodístico que es el reportaje especial, que es donde se profundiza en las razones y en las situaciones que no se lograron explicar en la noticia. Muy bien, este es un ejemplo de cómo se construye una noticia a partir de la respuesta a las preguntas básicas del periodismo a través de una investigación rigurosa.